Bienvenidos a este segundo video del curso de seguridad para pymes, en el cual vamos a estar hablando un poco más al respecto de qué es lo que debería empezar a pensar una persona que esté tratando de gestionar la seguridad de la información dentro de una pequeña o mediana empresa, al momento de empezar a implementar controles en materia de seguridad sobre su infraestructura. Como veíamos en el primer módulo, hablábamos un poco de cómo empezar a gestionar la seguridad de la información, de tener implementadas unas políticas de seguridad, de establecer todo un programa de seguridad dentro de la empresa. Ahora es importante para la organización definir cuál es el cuidado que debe tener o cuáles son los controles que debe tener dentro de su infraestructura al momento de empezar a implementar controles, de comprar tecnología, de establecer otras políticas adicionales, y además de la necesidad de implementar un programa para poder responder de la manera más adecuada a la gestión de un incidente en el caso de que este incidente se pueda llegar a presentar. Así que cuando hablamos en primera instancia de qué cuidados tener con la infraestructura o qué tipo de controles tener en el momento de cuidar la infraestructura dentro de una pequeña o mediana empresa, es importante empezar a definir cuáles son esos principales aspectos o esas principales tecnologías que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, es importante empezar por cuidar la infraestructura de red. Todos los usuarios están conectados, es muy posible que los usuarios estén conectados a un servidor, que se puedan conectar desde fuera de la organización, que se puedan conectar desde sus computadoras o desde otros dispositivos. Es importante establecer las políticas al respecto de qué tipo de tecnologías tener, si es importante tener un firewall, ese firewall tenerlo de manera perimetral o qué otro tipo de controles tener al momento de implementar estas medidas de seguridad sobre la red. Es importante tener en cuenta que cada organización es diferente. Si una organización, por ejemplo, tiene muchos usuarios o muchos de sus empleados están por fuera de la organización y todo el tiempo están intercambiando información desde fuera, bueno, entonces es importante implementar medidas de solución al respecto de esto, de cómo cuidar la infraestructura desde fuera de la organización, establecer un firewall, por ejemplo, que pueda limitar el acceso a la información o cuidar quienes acceden a esa información. Si en cambio las personas o la mayoría de los empleados están dentro de la empresa, entonces es importante tener cuidados al respecto de, monitorear el tráfico que se genera dentro de esa organización. Pero no solamente hay que cuidar la forma en la que se conectan los usuarios, también es importante tener cuidado al respecto de dónde se almacena la información. Entonces hablábamos en el primer video de la importancia de clasificar la información, de clasificar los datos, dónde está esa información. Bueno, ahora es importante establecer cuáles son esas soluciones tecnológicas o cuál es esa mejor alternativa al momento de almacenar la información dentro de la organización. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué se desea almacenar? ¿Quién podría almacenar esa información? ¿Cuánta información se puede almacenar? Son preguntas importantes que se debe hacer los encargados de gestionar la seguridad al momento de empezar a implementar estos controles o estas medidas, estas alternativas de almacenamiento. Por ejemplo, puede ser en algunos casos importante o útil para la empresa tener servidores propios en los cuales se almacene la información y que queden dentro de la organización, o almacenar la información en la nube puede ser también una opción adicional para almacenar o para tener los datos. Cada uno de estas medidas va a tener sus pros y sus contras. Bueno, es importante evaluar cuáles son esos pros, cuáles son esos contras y cuál va a ser la solución más adecuada para la organización. Y de alguna manera ligado o atado a esto de cómo se almacena la información, está también el hecho de cómo se respalda esa información, es decir, cuál va a ser la periodicidad con la cual se va a hacer el backup de la información, cuál es la periodicidad con la cual se van a almacenar los datos, cada cuánto los usuarios van a generar información que sea importante almacenar. O incluso también en algunos casos qué tipo de información se va a almacenar. Seguramente no toda la información va a ser susceptible de llevarla a un backup por el tema precisamente del gasto que eso puede incurrir para la empresa, pero bueno, definir exactamente cuál es la información que se va a poder, digamos, salvaguardar. Y también es importante definir qué tipo de respaldo, cuál es el tipo de respaldo más adecuado para la organización. Puede ser que el respaldo sea un respaldo periódico y completo, es decir, de absolutamente toda la información. Obviamente esto va a garantizar que esa información esté todo el tiempo disponible, pero nos va a requerir una mayor cantidad de información o de espacio para poder almacenar este backup. Otro puede ser hacer un respaldo incremental. Es decir, desde el último backup completo que se haga, simplemente almacenar o simplemente hacer el respaldo de la información que haya cambiado. Esto va a limitar un poco
el requerimiento de espacio, o un respaldo diferencial que puede ser, bueno, en base a ese respaldo incremental que se vaya haciendo, simplemente ir almacenando lo que vaya cambiando. Obviamente el tipo de tecnología va a depender también de lo que la solución, la tecnología que nos permite hacer este tipo de backup, va a depender también de la inversión que quiera hacer la organización, pero sí es muy importante que seamos conscientes, o que la empresa sea consciente, que es muy importante poder hacer el backup de la información. Obviamente, además de hacer el backup, es muy importante probarlo, porque puede ser muy usual que la empresa haga el backup, pero si no lo prueba al momento de realmente necesitarlo, no lo pueda restablecer. Y además de esto, es importante tener en cuenta el cuidado de los dispositivos móviles. No olvidemos, cada vez empiezan a utilizar más estos dispositivos móviles. Bueno, es importante tenerlos también cuidados, obviamente, que tengan una solución de seguridad y demás, porque muchas veces se maneja información que es bastante sensible. Y en la parte de prevención a incidentes, contar con un programa de gestión a incidentes, es decir, de tener definido claramente cuál va a ser el proceso, quiénes van a ser las personas o los roles que van a intervenir en el momento de que se pueda, no sé, ir la energía eléctrica, o que haya una infección con un código malicioso o algo que interrumpa el normal funcionamiento del negocio. Esto va a ser importante para poder establecer la manera más rápida de volver a establecer las operaciones normales del negocio. Tenemos un curso en la Academia CED, el curso de gestión y respuesta a incidentes, un curso gratuito que pueden acceder para profundizar mucho más en este tema. Así que muchísimas gracias por haber visto este segundo video y los esperamos en la tercera entrega.